Hola familia de Amistad Manantial de Vida, buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios que podemos comenzar nuestra reunión el día de hoy con gratitud, con alegría, con regocijo en nuestro corazón, porque podemos sentir esta unidad, a pesar de que estamos cada quien en nuestros hogares, podemos sentir esta unidad y esta cercanía en el Espíritu. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su Espíritu Santo, gracias a Dios por su presencia entre nosotros. Y bueno, queremos darte la bienvenida a esta reunión virtual. Ya pronto estaremos comenzando nuestras reuniones presenciales, así que estate atento para que sepas el día y la hora en que vamos a reabrir ya nuestras reuniones presenciales. Así que pues son todos bienvenidos. Sí, mientras tanto no dejes de orar por lo que falta. Estamos contentos por lo que se está ya avanzando en la construcción y te animamos para que no dejes de orar por esto también. Esta mañana quiero compartir contigo un pasaje sencillo, muy conocido, pero que alegra mucho nuestro corazón. Espero que el tuyo también. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. Y este es un anhelo, en este tiempo es un anhelo de nuestro corazón, el alegrarnos ya en ir a la casa de Jehová. Pero mientras tanto, recordemos que la casa del Señor es nuestro corazón y necesitamos mantenernos firmes en esa decisión, en esa convicción de mantener nuestra relación cerca de Dios. Así es, para el pueblo de Israel este pasaje era una expresión de veras de lo profundo de su corazón, de lo más profundo de su ser, porque en Israel en aquel tiempo solamente había un lugar de reunión y que estaba en Jerusalén. Allí Salomón construyó el templo y ahí acudían todas las tribus, ciertas veces en el año iban para adorar al Señor, para regocijarse delante de Él. Y bueno, mientras comenzaban su travesía para ir, cantaban este salmo, decían: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy nuestra reunión dice eso: a la casa del Señor iremos. Y hoy lo haremos virtualmente, pero ya dentro de pocas semanas lo haremos ya presencialmente y estaremos en la casa de Dios y estaremos en su presencia y nos gozaremos. Amén. Sí. Así que pues prepara tu corazón para ese día, prepara tu mente, prepara tu espíritu para volver nuevamente ya a las reuniones presenciales. Y bueno, pues hoy deben estar colocando las láminas ya en el techo de nuestro auditorio. Gracias a Dios que Él es fiel. Y pues ya, yo creo que si tú vas en esta semana por ahí y te das una vuelta por donde está nuestro auditorio, vas a ver que ya el techo va a estar colocado. Bendito sea el Señor. Pues vamos a orar. Claro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tú eres un Dios de amor, de misericordia. Y bueno, hoy bendecimos tu nombre. Y Señor, invocamos tu nombre precisamente, invocamos tu presencia para que estés en nuestros corazones, para que tu presencia se deje sentir en cada hogar, en cada familia que hoy se ha congregado en torno a esta transmisión. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos alegramos con todos nuestros hermanos que dicen: vamos a la casa de Dios. Queremos acercarnos a ti, Señor, queremos permanecer cerca de ti. Y gracias porque tú lo has hecho posible en Cristo. Padre, perdona nuestros pecados, porque también reconocemos que somos pecadores y necesitamos ser santificados con la sangre de tu Hijo. Gracias porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, límpianos y haznos aceptos en Cristo. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza, Padre, porque tú eres digno. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén. Ven, enciéndeme, ven, enciéndeme, enciéndeme, bautízame, Señor. Ven y enciéndeme, ven, enciéndeme, enciéndeme, bautízame, Señor. Necesito que
Ven, Jesús. Sí, Señor, ven. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa. Decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa. Decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa. Decimos ven, oh, sí, ven Jesús. Pero cuando Él vuelva, hallarás en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas. Pero cuando Él vuelva, hallarás en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas. Pero cuando Él vuelva, hallarás en la tierra, Cristo te esperamos con lámparas llenas. Llénanos, Señor, llénanos de ti. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa. Decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa. Decimos ven. Nos postramos hoy aquí a los pies de Cristo. La grandeza de su amor, a los pies de Cristo cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 el Cordero es. Nos postramos
Entonces, pues gracias a Dios que al estar en su presencia y contemplar su belleza, contemplar su hermosura y poder confrontarnos con su palabra, somos moldeados, somos transformados, somos llevados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pues acompáñenos en esta hora para ir a la Escritura. Vamos a estar meditando en varios pasajes. Esta semana el Señor nos dio un tema sobre el cual hemos estado pensando, hemos estado estudiando y hemos estado meditando, por supuesto. El tema tiene que ver con estar cerca de Dios. Y nos preguntábamos, ¿qué es estar cerca de Dios? ¿Qué significa estar cerca de Dios? ¿Cómo podemos estar cerca de Dios? Y es lo que vamos a estar hablando hoy. Y estar cerca o estar lejos, pues esto es una experiencia muy vívida, muy profunda, el estar cerca o lejos, y independientemente de si hablamos de Dios o de una persona o de otra cosa. Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños y viajábamos de vacaciones o viajábamos por X motivo. De repente, después cuando llevábamos unos 20 minutos o 30 minutos de viaje, la pregunta que nunca faltaba en nuestros viajes, ¿te acuerdas? Es, ¿cuánto falta? Y nuestra respuesta siempre fue, falta poco. Y ya se tranquilizaban un poquito y a los 5 o 10 minutos volvían con la misma pregunta, ¿cuánto falta? Y nuestra respuesta siempre fue, falta poco. Entonces, el hecho de experimentar la distancia, el hecho de experimentar la cercanía o la lejanía, pues es una experiencia profunda que impacta nuestro ser, impacta nuestro corazón. Y bueno, cuando hablamos de estar cerca de Dios, pues yo creo que es una buena pregunta. ¿Cuánto nos falta para estar cerca de Dios? ¿Cuánto falta para que lleguemos a su presencia? ¿Nos falta poco realmente o nos falta un buen trecho? Y por otro lado, esta cercanía la podemos ilustrar pensando por un momento en dos vehículos que avanzan uno frente al otro en sentidos opuestos, se van acercando y colisionan entre sí, y cada uno venía a una velocidad de 100 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad colisionan esos vehículos? A 200. A 200 kilómetros por hora, así es, porque la velocidad se suma y esto hace una fuerza tremenda. Por eso los vehículos quedan destrozados y se pierden vidas. Bueno, pues algo así es lo que resulta cuando nos acercamos a Dios. Ahorita lo vamos a ir viendo con más detenimiento, pero esto me recuerda el pasaje cuando el hijo pródigo vuelve en sí y se da cuenta de su condición y decide volver a la casa del Padre. ¿Me ayudas a leer, por favor, Lucas capítulo 15, versículo 20? Y esto relata cómo fue el encuentro del pródigo con su padre cuando regresó a su casa nuevamente. Sí, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Wow! ¡Qué escena!, ¿verdad? El padre está mirando, porque yo creo que salía todos los días a ver si ya venía su hijo, y cuando una mañana se levanta a ver si ya lo podía observar por ahí, dice que el hijo venía, y el padre salió corriendo de su lugar, y fue corriendo y tuvo un encontronazo con su hijo. Dice la escritura que lo vio de lejos, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello, y lo besó en una cercanía, en un abrazo profundo, no solamente físicamente, sino en el corazón. Entonces, estar cerca de Dios, hoy vamos a ver qué es estar cerca de Dios. Y estar cerca de Dios, en primer lugar, es directamente proporcional. ¿Qué significa directamente proporcional? Pues cuando estábamos en la secundaria, en nuestras clases de matemáticas, encontramos un principio que decía que cuando que dos magnitudes eran directamente proporcionales, al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda automáticamente multiplicada o dividida por el mismo número, porque eran directamente proporcionales. Y bueno, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, es un mismo principio, se aplica a Dios. Dice la Escritura que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Se acerca también a nosotros.
Ayúdame por favor con Santiago capítulo 4, versículos 8 al 10. Santiago capítulo 4, versículo 8, 9 y 10. Lo vamos a leer en esta nueva traducción viviente y vamos a ver cómo es directamente proporcional el asunto de acercarse a Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Sí, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho y que haya lamento y un profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará con honor. Es impactante para mí esta palabra porque esta palabra está en el corazón de Dios. Este de acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros no depende de nosotros, depende de Dios, y porque Dios ha provisto un pacto con nosotros, con sus hijos, y lo vimos en días pasados, en nuestro tiempo con Dios, de palabra expresa de Dios, donde dice en Éxodo 19, 5, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es un pacto, ese de acercarte tú a Dios, Dios se acerca a ti, pero aquí nos está dando también la manera de cómo podemos acercarnos a Dios y nos da instrucciones muy precisas, muy claras, y no se contrapone, porque en otro pasaje paralelo también, en Mateo 16, 28 dice, así que los que Hebreos 4:14, perdón, dice que por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y Jesús el Hijo de Dios, dice que retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos garantiza, por donde le veas, Él nos da la garantía, nos da la manera de acercarnos a Él y nos garantiza que ahí nos vamos a encontrar la ayuda. De hecho, nos dice que Dios nos conoce ya tal y como somos. Dios sabe cómo son nuestros pensamientos, aún nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón, y Él nos dice que nos va a ayudar, o sea, nos va a ayudar, porque sabe que no podemos solos y que necesitamos su ayuda. Así es. En este pasaje, en esta escritura, encontramos una de las verdades más trascendentales en la palabra de Dios. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¡Wow! ¡Qué verdad! ¡Qué hermosura en esta palabra! ¡Qué belleza! Y qué palabra tan más transformadora, tan más poderosa. Porque si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Y cuando habla aquí del proceso, cuando habla de la manera de acercarnos, Él menciona, dice, lávense las manos. Lávense las manos. Y no es una ceremonia ritual como después los judíos perpetuaron hasta la fecha, los rituales de lavamiento de manos, sino que es más bien aquello que tiene que ver con lo que hacemos. Cuando la Biblia habla de las manos, se refiere a lo que hacemos, a nuestras obras. Y cuando la Biblia dice lávense las manos, está refiriéndose a que las obras sean buenas, que las obras resulten agradables a Dios. Y dice, purifiquen su corazón. Y así como se refiere la escritura, cuando menciona manos, se refiere a nuestros hechos. Cuando habla del corazón, se refiere a lo que pensamos. Entonces dice la escritura, purifiquen su corazón. Es decir, limpien sus pensamientos, limpien su manera de pensar, que piensen en las cosas puras, dice el apóstol Pablo, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Y bueno, lo que pensamos tiene que ver con el corazón. El corazón es el asiento de las emociones, de los pensamientos, y tenemos que purificar nuestro corazón. Ahora, dice aquí, más adelante, la razón que da
dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, laven sus manos, purifiquen su corazón, dice, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Hay una condición en el hombre que es inherente a todos y que tiene que ser solucionada ya. Y es bueno que comencemos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia de Cristo, a hacer este análisis nosotros mismos. Es decir, que esta palabra primero pegue en nosotros y nos transforme para pues después poder alcanzar a los demás. Entonces, habla aquí una verdad de la condición en que nos encontramos. Dice, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y bueno, Así es. la lealtad es la incapacidad de traicionar la confianza que han puesto en nosotros. Eso es lealtad, incapacidad de traicionar la confianza que han puesto en nosotros. Pero también lealtad tiene que ver con el respeto y la fidelidad con la que actuamos hacia quien nos ayuda o nos protege. Es decir, lealtad es actuar con fidelidad y con respeto hacia la persona que nos está ayudando o que nos está protegiendo. En este caso, a Dios. Pero bueno, dice Santiago aquí, es que vuestra lealtad está dividida. Ese es el problema. Sí. Sí, yo creo que tenemos que centrar nuestros ojos en Dios, porque si nosotros desarrollamos esa capacidad de ser leales a Dios, podemos ser leales de ahí para abajo, a quien tengamos cerca, con quien necesitamos ser leales verdaderamente. Así es. Es tan importante arreglar la cuestión de la lealtad para con Dios, porque dice la Escritura que aquí en este caso Santiago dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Dice otro pasaje ahí en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 15 y 16, usa otra palabra, no usa deslealtad o lealtad dividida, sino usa tibieza. ¿Lo quiere leer, por favor? Sí. Es Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Sí, es fuerte, pero es la palabra de Dios. Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que no eres tibio ni frío, ya que eres tibio ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Así es. Wow. Esta es la tibieza. Esta es la lealtad dividida, dice el Señor. Yo sé todo lo que haces. Wow. O sea, de Dios no podemos escondernos. No. Y luego dice, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, te escupiré. Dice en la versión Reina Valera de 1960, te vomitaré de mi boca. Para Dios es repugnante la tibieza. Para Dios es repugnante una lealtad dividida entre Dios y el mundo. Y tristemente hay muchos que llamándose cristianos, viven con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Sí. Y esto habla de la tibieza de su corazón, de su lealtad dividida. Sí, hay algo importante que necesitamos tener bien, bien claro y está en la escritura de Mateo 10:26. Dice, el pasaje dice así, no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. No temas, aquí está la palabra importante, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestra vida está en manos de Dios y a veces le tenemos más temor al qué dirán o a las apariencias de la gente que nos rodea, aún de la propia familia, aún de los vecinos o con aquellos con que nos relacionamos, de el que van a decir si me hago del lado de Dios, si vivo una vida recta, una vida acorde a la palabra. Es ir nadando contracorriente, pero nuestro conocimiento, nuestra decisión tiene que estar firme a quién debemos sujetar nuestras decisiones. Y esto es
teniendo en cuenta que está en riesgo nuestra alma, y es lo más importante. Nuestro cuerpo, como quiera, un día va a ir al polvo, y porque vamos a volver al polvo, pero nuestra alma tiene un destino eterno, y nosotros decidimos a quién le vamos a entregar, si al mundo o aquel que mata solamente el cuerpo, o a quien tiene la decisión de matar el alma y el cuerpo también en el infierno. Entonces, te animo para que medites en esta palabra también, y que podamos tomar una decisión que ponga en salvación nuestra vida, nuestra alma, para la eternidad. Ok. Ahora, ¿cómo salimos de ese asunto de la lealtad dividida? ¿Cómo corregimos una condición de tibieza espiritual? Bueno, el mismo pasaje que estamos viendo de Santiago 4, versículos 8 al 10 en la Nueva Traducción Viviente, después de que él dice que lavemos nuestras manos, que limpiemos el corazón, porque la lealtad nuestra está dividida entre Dios y el mundo, luego añade, derramen lágrimas por lo que han hecho, haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Así comienza el proceso, porque no podemos amanecer de la noche a la mañana leales, no podemos amanecer de la noche a la mañana o fríos o calientes. Esto es un proceso. Si tú pones un recipiente con agua en el fuego, pues no hierve así inmediatamente, sino que lleva un proceso. Igual cuando algo está frío, que sacas un vaso, un cubo de hielo del congelador y lo pones al fuego en un recipiente, pues tarda unos minutos en un proceso en el que va dejando su estado de frialdad, pasa por un estado de tibieza, pero luego viene el calentamiento, y entre más lo dejes, pues más va a aumentar la temperatura. Es el mismo proceso en la vida del cristiano, y ese proceso, excuse me, discúlpame, pero dispénsame, pero dice la Escritura que el proceso comienza con lágrimas. Dice aquí, derramen lágrimas por lo que han hecho. Esto es profundo, esto impacta nuestro corazón, nuestra alma. Dice que haya lamento y profundo dolor por lo que hemos hecho. Y luego que en lugar de risa y tristeza, en lugar de alegría, haya llanto, que haya humillación delante del Señor. Y otra vez me recuerda a la historia del hijo pródigo, que estando ahí en ese chiquero, estando en ese lugar donde se alimentaban los puercos, él, dice la Escritura, que comenzó a lamentarse, empezó a recordar la circunstancia en la casa de su padre, donde había muchos criados, donde había muchos sirvientes, y ahí había abundancia de pan. Sí. Todos tenían ahí suficiente para comer, para vivir bien. Sin embargo, él estaba en una condición deplorable, de miseria, y no solamente miseria física, sino espiritual también, porque anhelaba comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, él se estaba lamentando. Sin duda alguna, ya no había la risa que había cuando estaba con sus amigos, ya no había la alegría que tenía cuando estaba derrochando sus bienes, emborrachándose. Sino que ahora había lágrimas, había un lamento profundo, un profundo dolor y una tristeza y una humillación que comenzó su proceso para acercarse al Padre. Y yo creo que tú y yo podemos revertir nuestra condición espiritual de tibieza espiritual o de lealtad dividida, cuando comenzamos a purificar lo que hacemos, cuando empezamos a limpiar nuestros corazones, cuando nos lamentamos, nos entristecemos y derramamos lágrimas con profundo dolor por lo que hemos hecho, para comenzar a acercarnos a Dios. Entonces, tenemos que hacer caso a la palabra, tenemos que atender esta invitación de Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sí, así es una promesa de Dios para ti, para mí, y Él es fiel y justo para cumplir. Entonces, no desechemos la palabra de Dios, más bien esforcémonos. No importa el que dirán, no importa vivir de apariencias, más vale ser transformados por esta palabra que dice que tenemos que ser
quebrantados, o sea, necesitamos ser quebrantados, nuestro lloro, nuestro lamento, y para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Entonces, yo creo que conviene y ayuda, y Dios, como leíamos también, Él sabe y conoce, y un día todas las cosas van a ser expuestas. Más vale que vayamos al arrepentimiento. Así es. Ahora, déjame decirte una cosa antes de pasar al segundo punto. Este principio de que el acercarse a Dios es directamente proporcional es una verdad en la Escritura. Si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Pero déjame también recordarte, Él ya se ha acercado a nosotros. Él, dice la Escritura, que en la persona de Cristo Jesús dejó su trono de gloria, se hizo hombre como nosotros, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte, se hizo obediente. Entonces, por esa obra de Cristo en este mundo y en la cruz es que nosotros podemos ahora acercarnos más a Dios. Entonces Él ya se ha acercado, ahora nos toca a nosotros responder también acercándonos, dando lugar a ese proceso de lamento, de dolor, de profundo arrepentimiento por lo que hemos hecho, y humillarnos delante del Señor. Ahora, en segundo lugar, el acercarse a Dios es un asunto del corazón. El acercarse a Dios, como decía hace un rato, no tiene que ver con apariencias, no tiene que ver con cómo me ven, sino el acercarse a Dios no es traer la Biblia bajo el brazo todo el tiempo, ni siquiera estar leyendo todo el tiempo. No, el acercarse a Dios es un asunto del corazón, que comienza en lo interno, que se va a hacer evidente, sí, pero es un asunto principalmente del corazón. Dice Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Y en otra parte de la Escritura también, Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, vamos a Isaías 29:13, por favor. Isaías capítulo 29, versículo 13. Lo vamos a leer primero en la Reina Valera de 1960, y un rato más lo leemos también en la Nueva Traducción Viviente. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ups. El acercarse a Dios es un asunto del corazón. Es como cuando decimos: no, pues de lengua me como un taco. El Señor ve nuestras vidas, ve cómo están sus hijos, cómo están los que se dicen cristianos, y dice: no, pues de lengua yo me como un taco. Es como cuando decimos: no, eso es puro bla, bla, bla. O Job también decía, si recuerdas en Job 42, versículo 5, Job 42, versículo 5, Job expresó y reconoció: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora estoy cerca de ti. Yo solamente había oído de ti, pero ahora estoy cerca de ti. Ahora mis ojos te ven. Ahora mi corazón arde por tu presencia. He sido cambiado, he sido experimentado, y ahora estoy viviendo cerca de ti. ¿Cómo sabemos cómo sabemos cuando nuestro corazón está cerca de Dios, o cuando nos estamos acercando a Dios? ¿Cómo podemos saber que si el acercarnos a Dios es un asunto del corazón? ¿Cómo podemos saber que nuestro corazón se está acercando a Dios? ¿O cómo podemos saber que nuestro corazón está cerca de Dios? Bueno, vamos al Salmo 51, versículo 17. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Sí, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Así es. Es muy simple, es muy sencillo, pero también es muy trascendente e implica mucho. Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es el corazón contrito y humillado el que Dios no desprecia. Entonces, ¿cómo saber si estamos cerca de Dios? Simplemente revisa tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está quebrantado o está lleno de orgullo? ¿Está humillado o está con altanería, con altivez? Yo soy mejor que los demás, nadie me puede señalar nada. Es muy sencillo saber si nuestro corazón está cerca de Dios. Ahora, hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje es Isaías 29, versículo 13. En la Nueva Traducción Viviente, ¿lo quieres leer, por favor?
para que veamos cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos advierte de no dejarnos llevar solamente por las apariencias, no solamente por las cosas externas, sino cuidar nuestro corazón. Ujú. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Ok? Entonces, en este asunto hay un riesgo muy grande, hay un peligro muy serio de caer en la farsa, Así es decir, de caer en la hipocresía, de caer en las apariencias, la mentira. en la mentira. Y Jesús topó de frente con los hipócritas. Jesús topó de frente con la gente religiosa. La relación con Dios no es religión. La relación con Dios es eso, es una experiencia cercana, una relación. Y esto pues es un asunto espiritual del corazón. Entonces, el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me ofrece o que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Es luego, por ahí vemos videitos, ¿no? Donde un loro está recitando el Salmo 23 o un loro está cantando una alabanza o recitando el Padre Nuestro. Pues es solamente aprendido de memoria. Ahora, la versión griega de este mismo pasaje de Isaías 29:13 dice, su adoración es una farsa porque enseña ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Qué duro, qué impresionante. Entonces, asegúrate de que tu corazón se mantenga humilde. Un espíritu quebrantado, Dios no lo desprecia. Un corazón humillado es materia prima para el Señor, que se deje moldear, que se deje trabajar, que se deje edificar. Entonces mantengamos nuestro corazón humilde. Un corazón quebrantado, como dice la canción, una y otra vez, es el corazón que va a estar siempre en la presencia del Señor, porque Dios no desprecia este tipo de corazones. Sí, así es. La humildad es una llave que te abre puertas de veras, primero delante de Dios, porque Dios es el que conoce el corazón y después con las demás personas. Entonces, la relación con Dios no es solamente así, de una sola sentido. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, pero eso se va a hacer evidente. Entonces, podemos en esa relación manifestar lo que está haciendo Dios en nuestro corazón con las demás personas. Así es. Ok, en tercer lugar, acercarse a Dios es una decisión personal. Así es. Ya vimos que acercarse a Dios es directamente proporcional. Ya dijimos que acercarse a Dios es un asunto del corazón. Ahora, en tercer lugar, el acercarse a Dios es una decisión personal. Hay dos tipos de personas en el mundo, y te vamos a ver a la luz de este pasaje. Están las personas que deciden por sí mismos lo que quieren y cómo lo quieren, las personas que toman decisiones que les permitan tomar su rumbo, y están otras personas que se dejan llevar por la corriente de los demás, por un espíritu de manada, donde siguen a los demás sin razonar, sin pensar. ¿Ok? Vamos al Salmo 73, por favor, acompáñame ahí. Salmo 73, versículos 27 y 28. Y lo vamos a leer en esta versión de la Reina Valera de 1960. Ya estoy cambiándole. Ok, Salmo 73, versículos 27 y 28. Dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ok, qué interesante. Aquí menciona en primer lugar los que se alejan. Dice el salmista, los que se alejan de ti perecerán. Es decir, hay un espíritu de manada. Es como cuando dicen, no, es que hubo una psicosis colectiva. Es decir, todos se dejaron llevar. Dice entonces, los que se alejan, esos son los que se justifican equivocadamente y dicen, es que todo el mundo lo hace. Entonces,
Pero eso trae consecuencias. Sí. El dejarse llevar por la corriente de este mundo trae consecuencias muy serias. Dice aquí, los que se alejan de ti perecerán. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Es lo que decías hace un rato, que con Dios no se juega. Y dice la Escritura que tarde o temprano recibiremos el resultado de nuestras acciones, las consecuencias de nuestras decisiones. Y Dios puede destruir no solamente el cuerpo, sino también el alma en el infierno. Entonces tenemos que toparnos con esta verdad. Los que se alejan de Dios van a perecer. El Señor destruye a todos, dice, los que se alejan o que se apartan de Él. ¿Qué encontró el hijo pródigo cuando se apartó del Padre? Destrucción, vergüenza. Ruina, destrucción, vergüenza, calamidad, toda una condición deplorable. Entonces, los que se alejan de Dios experimentan esa perdición, esa destrucción. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo este versículo, el salmista dice, pero, y cuando la Biblia usa la palabra pero, está a punto de poner ahí un contraste, está viendo el otro lado de la moneda. Pero en cuanto a mí, aquí está hablando de un asunto personal, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, cuando el salmista dice, pero en cuanto a mí, él está hablando de una decisión personal, de una convicción suya, propia. En cuanto a mí, yo no me dejo llevar por la corriente, yo no me justifico porque todo el mundo lo hace, sino que en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. No importa que tenga que llorar, no importa que tenga que lamentarme, no importa que tenga que entristecerme, no importa que tenga que ser humillado. Para mí, el acercarme a Dios es el bien. Así es. Dice al final del pasaje que veíamos, dice, y Él los exaltará. O sea, si nos humillamos delante de Dios, no nos vamos a quedar ahí humillados o bajados, o sea, avergonzados, no, sino que Dios dice que Él nos exaltará. ¿Por qué? Porque pues le vamos a dar también a Él, aquí dice en el pasaje, dice, para contar todas tus obras. ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, sí, yo la regué, sí me equivoqué, sí, o sea, yo reconozco y me arrepiento con todo mi corazón y darle el reconocimiento a Dios de que fue Él quien nos sacó de ese pozo, de ese lodo cenagoso y que nos ha levantado. Entonces, la gloria es para Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, Él también nos va a exaltar en su momento. Así es. Ahora, el salmista no termina aquí el versículo, sino que cuando dice, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, luego añade, dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Amén. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Es decir, ahora puedo ver al futuro, como dice la canción, ahora hay un futuro. ¿Sí? Ahora hay un futuro. He puesto en el Señor mi esperanza. Es decir, puedo confiar en Cristo para el tiempo por venir. No solamente puedo decir hasta aquí me ayudó el Señor, sino que ahora puedo decir también que hay esperanza para el futuro. Y ahorita vamos a ver respecto a eso, los beneficios de acercarnos a Dios, los beneficios de estar cerca de Dios. ¿Sí? Ese es el punto número 4. Beneficios de estar cerca del Señor. ¿Ibas a decir algo? Ok, entonces vamos al Salmo 145. Salmo 145, versículos 18 y 19. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Vamos a leerlo en esta nueva traducción viviente también. Dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. De verdad que es una palabra que alienta tanto porque no nada más nos deja en que sí, humíllate y sí, reconoce, sino que Él dice que nos escucha. Dice, pero nuestra parte está en reconocerle, en buscarle de corazón. Y pues es una palabra que no nos queda hueca, sino que dice que el Señor está cerca de todos los que le invocan de verdad. ¿Por qué? Porque tiene que recalcar que dice que de verdad. Porque lo que platicabas, lo que comentabas anteriormente, que no de apariencia, no de tibieza, no de
de hipocresía, sino que de verdad, Por convicción. por convicción, porque Dios conoce nuestro corazón. Dice, Él concede los deseos, tiene beneficios y de verdad que en Dios todo es ganar, ganar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano, todopoderoso y nos ha dispuesto todas las cosas para que cuando le busquemos la encontremos. Si le pedimos, nos va a dar. Y esta es una promesa que dice que concede nuestros deseos y es una promesa que Él va a cumplir. Así es, son tres beneficios que encontramos en estos dos versículos, tres beneficios de estar cerca de Dios. Primero, Él concede nuestros deseos. Segundo, Él oye nuestro clamor. Y tercero, nos rescata. ¿Ok? Dice ahí, Él está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de veras. ¿Ok? Dice, Él concede los deseos de los que le temen. Entonces, un beneficio de estar cerca de Dios es que nuestros deseos se van a ver cumplir, se van a ver cumplidos. Dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Así es. Ok, otro beneficio de estar cerca de Dios, dice, Él oye sus gritos de auxilio y los rescata. Él oye sus gritos de auxilio. El estar cerca de Dios nos garantiza ser escuchados por Él cuando clamamos. Estaba recordando aquella ocasión en que íbamos de viaje para la Huasteca, y que íbamos tú y yo con nuestros hijos, pero también iba uno de mis hermanos con toda su familia, su esposa, su niño, iba mi mamá también. Y por alguna razón no checamos la presión de las llantas, iban con una presión de aire exagerada. Entonces, aunque estaba seco el camino, la carretera estaba limpia, estaba seca, no había la supercarretera que ahora hay, fue en el siglo pasado, ni modo, Sí, hay que reconocerlo. De hecho, sí. Y íbamos bajando una parte de la sierra y de repente la camioneta empezó a girar sobre la carpeta, a girar en una curva, salimos girando. Y no sé cuántas vueltas daríamos, pero lo que sí me acuerdo es que cuando empezamos a girar, mi mamá gritó, Señor Jesús. Sálvanos. Clamó en ese momento, sí. Señor Jesús. Y cuando mi mamá dijo, Señor Jesús, la camioneta se detuvo. Ni pegamos contra el cerro, ni nos fuimos hacia el desfiladero. La camioneta, así como empezó a girar, así inmediatamente se detuvo sobre la carretera cuando mi mamá clamó, Señor Jesús. Fíjate que cuando recuerdo esa parte de ese evento y que tu mamá clamó al Señor Jesús y nos ayudó en ese momento, después me puse a pensar yo, bueno, ¿qué diría yo en un momento crítico, inminente, en el que está en peligro la vida? O sea, ¿cuál sería mi expresión? Y de pronto así como que, o sea, analizando el pensamiento, o sea, ¿cuál sería mi reacción? ¿Cuál sería tu reacción cuando te encuentres en una situación de desesperación, de inminente peligro? Entonces, o sea, esa reacción es lo que hay en nuestro corazón, porque dice que de lo que habla la boca, o sea, de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Entonces, sí, a mí me movió mucho esa situación de ¿qué diría yo? ¿Qué pensaría? ¿Cuál sería mi expresión en ese momento? Y de pronto, pues, me encuentro en situaciones así como no tanto de peligro, de muerte, pero de riesgo, de impacto, de situaciones. Y te voy a ser honesta, o sea, no siempre pienso, Señor Jesús, sálvame, no. Sí, las primeras reacciones que vienen a pensar de coraje, de reacción así como que, ¿cómo me voy a defender? Si me pega, le pego, o sea, si me asaltan, ¿qué le voy a decir? O sea, cuestiones de esas. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Te invito para que analices qué hay en tu corazón y en una situación de desesperación, de peligro inminente, o sea, ¿cuál sería tu reacción? Y eso es tiene que ver mucho la relación con Dios. Sí, es cierto. Pues qué bueno que mi mamá estaba cerca de Dios, ¿no? Que tenía un corazón cercano al Señor, que oraba constantemente, una mujer de oración, de fe. De fe, de oración. Y se cumplió esta palabra, dice, Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Yo quedé impresionado, porque yo cuando sentí que la camioneta empezó a girar, dije, o vamos a darle al cerro, o vamos a irnos hacia abajo. Pero gracias a Dios que cuando mi mamá clamó, fuimos rescatados y el vehículo se quedó
parado literalmente, viendo en sentido contrario a donde íbamos, pero a salvo. Y bueno, gracias a Dios, nos rescata. Y el pasaje que leías hace un rato de Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y en este versículo encontramos otros dos privilegios, otras dos bendiciones, otros dos beneficios de estar cerca de Dios: misericordia y gracia. Dice: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia. Es decir, cuando tú te acercas a Dios, Él ve tu condición y se conmueve. Su corazón es conmovido cuando tú te acercas a Dios, porque comienza a ver tu necesidad, comienza a ver tu miseria, comienza a ver tu problema, comienza a ver tu enfermedad, comienza a ver tu lucha, comienza a ver todo lo que estás padeciendo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, allí recibiremos su misericordia. Es impresionante cómo el corazón de Dios se conmueve de nuestras necesidades cuando nos acercamos a Él. Y el otro beneficio, dice, es gracia, es decir, encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la recibiremos. La necesitamos. La gracia no solamente es ese favor de Dios que no merecemos y que nos da la salvación, sino que la gracia también tiene que ver con el poder para vivir cada día. Es un poder que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Es un poder que nos llena y nos capacita para hacer nuestra vida agradable delante de Dios. Sí, la misericordia de Dios nos va renovando, de verdad, desde el interior hacia el exterior. La misericordia, la gracia de Dios es eso también, que no nos dejó como estábamos, sino que nos va transformando también, para que de gracia recibimos, nosotros también de gracia demos. Entonces, necesitamos de verdad permanecer cerca de Dios, necesitamos mantenernos cerca, más en estos últimos tiempos en el que vemos por todos lados amenazas, peligros, enfermedad, o sea, tantas cosas contrarias, pero nosotros contamos con un Dios que es amor y nos ama inagotablemente. Tenemos a Jesús en nuestro corazón, quien ya dio su vida, su sangre, su palabra que nos sostiene, y su Espíritu Santo, ese hermoso Espíritu Santo que nos ha sido dado mientras Jesús está intercediendo también por nosotros ante el Padre. El Espíritu Santo nos ayuda, y es la promesa cumplida también, porque en la diversidad de necesidades que tenemos en cuanto a salud, espiritual, económicas, todas esas, Él nos ayuda porque Él suple toda necesidad. Así es. Ahora, hace 15 días nuestro pastor Augusto nos hablaba acerca de la llenura del Espíritu Santo. Hace 8 días hablamos acerca de la oración. Déjame decirte una cosa: ni hay llenura del Espíritu Santo, ni habrá respuesta a tus oraciones si no te acercas a Dios. Es necesario acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Ya llevamos de gane porque Él ya se acercó. Él se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Y yo quiero invitarte para que hagas conmigo esta oración en esta hora. Y di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que mi vida ha sido un caos. Reconozco que he vivido de manera desordenada, sin hacer caso de tu palabra. Y hoy, Señor, yo quebranto mi corazón delante de ti. Hoy, Señor, me entristezco por todas las cosas que he hecho y que te han ofendido. Te pido perdón, Señor, por cuanto he ofendido a mi familia, he ofendido a mis prójimos, a mis semejantes, y te he ofendido a ti. Hoy me encuentro en esta condición de miseria. Reconozco que lo que yo he hecho me ha conducido a esta situación deplorable, y me arrepiento y me avergüenzo. Pero confío en que tú has venido a este mundo para acercarnos a Dios. Y en esta hora, Señor, yo decido dar pasos de obediencia y acercarme al Señor. Padre, recibe mi corazón. Yo te entrego mi corazón en esta hora. Te abro las puertas de mi vida y quiero que tú entres y gobiernes. Que tú tomes el corazón, tomes mi corazón y que hagas tu voluntad. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Pues gracias por quedarte con nosotros al final. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima.